El presidente, cuando inició su campaña, dijo: vamos a transformar a El Salvador, y todas las décadas que nos mantuvimos en un letargo las vamos a sacar adelante. Y a pesar de la pandemia, a pesar de los eventos climatológicos que nos han afectado tanto, de la crisis económica, de la guerra entre Ucrania y Rusia, hemos seguido adelante. Y es impresionante que con este acontecer internacional nosotros sigamos avanzando. Bueno, todos estos acontecimientos son sucesos que desestabilizan a cualquier gobierno y que cambian las expectativas, las proyecciones de crecimiento, la economía de cada una de las naciones del mundo, porque en consecuencia en el factor geopolítico todos nos vemos afectados. Pero cómo enfrentar cada una de estas adversidades depende del liderazgo de su presidente. En este caso hemos tenido esa visión tan clara de nuestro presidente Nayib Bukele, que se ha puesto al frente ante cada crisis, y cada una de sus decisiones han sido muy oportunas, han sido muy atinadas, y nosotros lo hemos visto en cuanto a resultados. Por ejemplo, hablábamos de la pandemia, cómo este gobierno se puso al frente, todo su equipo, no solamente el presidente, sino que cada institución que vela por la salud de los salvadoreños, la logística que se ha hecho para poder llegar a cada uno de los ciudadanos, que tengan sus medicamentos, aquellos que han sido contagiados, que todos tengan una dosis, 2 dosis, 3 dosis de vacuna. Estas son cosas que demuestran la inversión que el presidente ha hecho en materia de salud. Y si vemos además en la parte económica, en la parte de esta crisis de la inflación mundial, cómo El Salvador se ha mantenido estable, somos el país con la tasa de inflación más baja. Hemos visto cómo incluso hay países que son potencias mundiales donde sus tasas de desempleo se han disparado hasta arriba del 40%, sus tasas de inflación andan arriba del 11%, y El Salvador, pues, un país pequeño, pero con este encadenamiento productivo, con estas medidas que incluso sí tienen un costo para el Estado, pero no afectan el bolsillo de los salvadoreños. Estos proyectos de desarrollo con un impacto social, que es en lo que más ha insistido el presidente de la República: mantener a cada salvadoreño al centro de todas sus políticas y todos los proyectos que se puedan desarrollar en el país. Conocemos la dinámica de la industria y la economía japonesa, donde siempre procuran atinar en cada una de sus inversiones, y empresas tan grandes como lo es Mitsubishi, que tiene diversidad de inversiones en diferentes rubros, en la parte de combustibles, en energía, vehículos, y también en el sector de la construcción e insumos para la construcción. Ven cómo ese equilibrio en la forma de gobierno del presidente destacan claramente que se apuestan en grandes inversiones de infraestructura, pero como en el entorno de cada una de las inversiones toda la inversión social es prioridad, porque si bien es cierto, como país estamos obligados a crecer en infraestructura, buscamos siempre la mejora continua de nuestra economía. Ahora vemos cómo los impuestos de los salvadoreños se capitalizan en infraestructura y en obras genuinas, pero cómo al mismo tiempo la ciudadanía se siente satisfecha. Veamos el nivel de percepción de la gente. Y quiero mencionar algo que considero que es muy clave. La realidad del salvadoreño no solamente lo transmite en su día a día, no solamente lo manifiestan, sino que también lo pueden evaluar nuestros diputados de la bancada Cian. ¿Por qué lo menciono? Porque ellos en su trabajo territorial pueden notar la inversión que el gobierno hace y al mismo tiempo apoyan cada una de las iniciativas del presidente, porque ven cómo han beneficiado a la ciudadanía. De igual manera, todos esos grandes inversionistas, todas estas industrias, estas corporaciones que para poder invertir en un país, para poder tener un interés en un país, obviamente evalúan una serie de cosas, y que El Salvador sea el principal foco para ellos, donde pueden potenciar sus inversiones principales en la región de Centroamérica, para nosotros es un mensaje claro de que hay un clima de inversiones, hay una confianza en el país, y se ve el equilibrio entre la parte económica y la parte social. A pesar de toda esta campaña que se ha realizado a nivel internacional de querer ver muy mal al presidente o señalar que la situación del país no es segura, todo lo contrario, esto muestra la seguridad jurídica que existe en el país. Es notorio cómo existen algunas corporaciones, sociedades, algunos grupos u organizaciones que procuran desprestigiar siempre el trabajo del presidente, pero es que su liderazgo a nivel latinoamericano, su nivel de aceptación a nivel mundial, el presidente que se mantiene en diversas casas encuestadoras, incluso en encuestas que son patrocinadas por la oposición, queda claro el apoyo total, el respaldo que existe de la ciudadanía en nuestro presidente.
Y estas campañas de desprestigio no funcionan, al contrario, hacen de que muchas empresas, hacen de que todos los inversionistas, diferentes industrias, quieran analizar qué es lo que está pasando en El Salvador. Entonces se ha convertido esto como el principal atractivo, y cuando vienen y notan los esfuerzos que se han hecho, la actitud del presidente, su liderazgo, el desarrollo de sus equipos de trabajo y el beneficio de los salvadoreños, pues ven que es todo lo contrario a una campaña de desprestigio. Entonces nosotros nos basamos no en lo que dicen este tipo de organismos que procuran siempre ser, digamos, agoreros de malas noticias y de cosas negativas, nos enfocamos en los resultados y en lo que la ciudadanía piensa. Definitivamente ha hecho eco cuando el presidente de la República, por ejemplo, cuando anunció que iba a presentarse en las siguientes elecciones, decía: quiero decirle a todos los otros países que queremos ser tan grandes como ustedes y solo ayúdennos. Es decir, este llamado también está teniendo eco. Y hay países donde hay voces que critican esta acción, pues se practica la reelección presidencial, entonces no tiene sentido que puedan criticar algo que en un país que venimos con décadas de corrupción, país que tenemos una sociedad que ha sido desangrada, desatendida, un país que fue condenado a un retraso en su crecimiento económico, productivo, que se olvidó del salvadoreño, del ciudadano, que es el principal ser donde se basa el Estado. Pues ahora tenemos la oportunidad, la misma ciudadanía lo pide, no solamente nuestros hermanos salvadoreños viviendo aquí en nuestro país, sino que también ahora la gran oportunidad que tienen los hermanos en el exterior de tomar esta decisión. Entonces esto se demuestra en el respaldo del presidente cuando dicen cómo su liderazgo lo necesitamos. Y en lo personal, considero que en cada una de estas acciones, el plan que el país tiene, el rumbo que el presidente le está dando al país, pues consideramos de que es necesaria la continuidad del presidente. Y esto es un sentir muy personal, pero también nosotros lo vemos en la calle, lo consultamos con nuestra gente, lo vemos en el territorio, lo vemos en diferentes sectores de la sociedad, no solamente con nuestros cercanos, sino que también lo dicen los empresarios, lo dicen los comerciantes, lo dicen los maestros, lo dicen los diferentes rubros de las fuerzas vivas del país. Hablemos de esta reunión que usted ha mantenido. Lo vemos en constantes reuniones con inversionistas internacionales y cómo estos han dado resultados positivos. ¿Podría hablarnos de la reunión con Mitsubishi? Claro, bueno, en este preciso caso de Mitsubishi, hablamos de estos proyectos de infraestructura. Ellos se ven cómo de alguna manera pueden coinvertir con nosotros. Esto ha cambiado, ha vencido paradigmas en los cuales antes o invertía el empresario o invertía el Estado, pero de una forma paralela, nunca de una manera compartida. Pero ahora nosotros vemos cómo estas empresas quieren coinvertir con el país. O sea, se trata de, cuando hablamos de coinversión, es una cooperación, es trabajar juntos, es ver cómo se proyectan cada una de estos digamos, apuestas tan importantes que tiene este gobierno. Y cuando hablamos de coinversión es porque le llama sumamente la atención cómo el país está desarrollando su infraestructura vial, ven estos grandes proyectos y quieren decir: nosotros queremos ser parte de esta evolución que El Salvador está viviendo. Incluso ellos destacan y dicen: nosotros queremos ser parte de esta nueva historia que el país vive. Y hace una atención, o prestan una atención muy importante en el proyecto de movilidad del Tren del Pacífico y también en el proyecto del Aeropuerto del Pacífico. Entonces, cuando nosotros entramos en materia de desarrollo de estos proyectos, no solamente hablamos de la infraestructura en sí que se va a hacer en este proyecto, sino que todo el encadenamiento productivo que conlleva las inversiones que van alrededor o en torno a estos proyectos. Cabe mencionar que hemos visto cómo las inversiones de nuestros hermanos, solamente quiero ponerlo como un punto de referencia en el tintero, nuestros hermanos en el exterior tienen este año una inversión que pasa a los 420 millones de dólares, de los cuales el 38% es para la zona oriental del país. ¿Por qué? Porque se está dinamizando la economía en torno a ese proyecto del Aeropuerto del Pacífico, que trae desarrollo social, proyectos de infraestructura vial, como lo es el Circuito 2 de Surf City. Vemos cómo la activación ya de Dirección de Obras Municipales ha generado esta expectativa, y todos los empresarios de la industria hotelera, de la industria gastronómica y todo este tipo de detonantes que van de la mano del turismo se han activado. Entonces
por supuesto, empresas como Mitsubishi dicen, nosotros queremos tener una participación con ustedes. Bueno, y hablábamos hace algunos minutos, comisionado, del crecimiento económico que continúa. De acuerdo al Banco Central de Reserva, ha reportado un crecimiento económico del 2.8% en el segundo trimestre del año 2022, el cual se acumula con los 2 trimestres consecutivos, y eso definitivamente representa desarrollo. El desarrollo que nosotros vemos no solamente es parte de este compromiso, el esfuerzo que hay de diferentes instituciones. Nosotros agradecemos a cada uno de los salvadoreños que invierten con nosotros, aquellos que inician sus nuevas operaciones, que abren nuevas empresas, que emprenden con diversos tipos de diversas iniciativas, empresas de servicios y también toda esta industria en el sector de la exportación, que hemos visto cómo incluso en el recién mes pasado de septiembre hubo un crecimiento del 15% en las exportaciones. También se mantiene el nivel y va incrementando el nivel de remesas que el país recibe. Esto nos da estabilidad económica. Y por supuesto las apuestas que el presidente ha hecho en el Plan Control Territorial, estas iniciativas han tenido como resultado que la economía siga caminando, la rueda siga girando, y que antes los empresarios cerraban sus negocios, incluso había una cuántica de cuántos eran los nuevas empresas que tenían que cerrar, los montos que pagaban en extorsiones, pero ahora vemos y hablamos de los montos que estas empresas invierten en el país. De los entrevistados, ¿esto se logra con la seguridad ciudadana que ahora tenemos también, comisionado? Definitivamente, ellos pudieron vivirlo. Cuando fueron a conocer todos los proyectos en las zonas o áreas de oportunidad donde se están haciendo estas grandes apuestas del presidente, aquellos proyectos emblemáticos, quieren conocer qué es Surf City, también ven cómo el centro histórico de San Salvador es un referente muy importante, y quisieron recorrer el país sin seguridad en absoluto. En ningún momento pidieron un acompañamiento de la policía. Entonces, este es un buen mensaje. En el pasado considero que cualquier inversionista que venía debía de acompañarse de una comitiva de seguridad con un protocolo muy fuerte, pero ellos decían, hemos andado tranquilos en El Salvador, hemos visto cómo hay seguridad, y ante, digamos, inversionistas que sí son todos de un consorcio, son de diversas empresas que están aglomeradas en Estados Unidos, pero hay diferentes nacionalidades que son partícipes de esas empresas, de la industria de las telecomunicaciones, de la industria de la tecnología, también tienen proyectos para hacer un parque tecnológico, incluso ya proyecciones muy avanzadas, adquiriendo propiedades para poder establecer una planta que pueda ensamblar y al mismo tiempo producir laptops y diversos equipos de informáticos, y hablan de una proyección de 4.000 empleos. También producción de muebles para exportar, y aquí hay que ver dos momentos importantes. Uno, nosotros conocemos cómo muchas economías dependen del gigante asiático que es China, y ahora hay un desabastecimiento de parte de todos estos países porque no tienen a tiempo sus productos, porque no tienen la cantidad o el volumen necesario. Y en el caso de Estados Unidos, que también tiene una crisis interna, no solamente por el tema mismo de la inflación, sino que también por escasez de diversos productos. Entonces, en el país ven esta seguridad y ven una gran oportunidad de invertir, y no solamente generar empleo, sino que también tener ellos mejores utilidades, tener esos mercados abastecidos. Entonces, aquí cabe mencionar que cuando hay instituciones como el Ministerio de Economía que agilizan los procesos con ellos, cuando el Ministerio de Hacienda también se convierte en una ventanilla de oportunidades para ellos para que puedan agilizar sus procesos de inscripción, el Centro Nacional de Registro, todas estas instituciones han hecho de que los empresarios se sientan tranquilos y al mismo tiempo motivados a invertir. Incluso como anécdota, y es algo que me agradó mucho, y conversábamos en la pausa hace un momento, qué fácil es trabajar con un equipo bien articulado de todas las instituciones del Estado, donde no hay ningún impedimento de ninguno de los ministros, de ningún funcionario, al contrario, trabajamos en equipo, y qué fácil es trabajar con un presidente liderando esto como el presidente Nayib Bukele. Creo que todos están en sintonía, y que además el presidente de la República ha sido sumamente claro que todos tienen que ir caminando por ese rumbo, y que es en beneficio
para los salvadoreños. Y dos de estos empresarios me mostraban de manera muy orgullosa sus documentos. Me decían, mire, aquí están nuestras empresas. Entonces, cuando pasan estas anécdotas, uno se motiva a seguir trabajando Claro. en constantes reuniones, pero estas reuniones son productivas porque nosotros vemos que estas inversiones se traducen en empleos para nuestros hermanos salvadoreños, para una nueva generación que también quiere ser parte de diversas industrias, e incluso uno de ellos, de estos inversionistas, es de una firma muy importante que es de uno de los bufetes de planificación legal más grandes de Estados Unidos. Qué bueno. Y sin duda hablar de ampliación en las terminales aéreas, hablar de el Tren del Pacífico, hablar de toda esta conectividad vial que se construirá en la carretera Los Chorros, obviamente esto suma y además da cumplimiento al plan Cuscatlán del presidente. Ese es el faro que nosotros seguimos. Todas las instituciones, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo su trabajo para que esto vaya con mucha velocidad avanzando. Ya tenemos todas las proyecciones claras, se está trabajando en la parte de ingeniería, la parte de diseños, la modalidad de todo este tipo de nuevas formas de interconectar a los salvadoreños a nivel vial, y también pues sepa que desempeña un rol muy importante. También la Dirección de Migración, cómo facilita de que los turistas puedan venir, y estos grandes inversionistas también lo viven, ven la terminal del aeropuerto, conocen estos proyectos y hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque en el pasado El Salvador se vio como una isla. El Salvador siempre se proyectó como un país de puertas cerradas y que se enfocaba solamente en un poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Ahora tenemos un país que no solamente se enfoca en proyectarlo y tener una conectividad aérea eficiente, la mejor de la región, un aeropuerto categoría 1, y todas las aerolíneas quieren estar en El Salvador. Incluso vimos la semana pasada cómo Iberia reactiva sus operaciones y quieren aumentar sus frecuencias. Otras aerolíneas que tienen 2 frecuencias semanales, ahora en el mes de noviembre van a tener 4 frecuencias para El Salvador. Y la conectividad que vemos a través del Tren del Pacífico hace sentido. El plan Cuscatlán no solamente ve el beneficio del país en cuanto a la conectividad interna, sino que nuestra conectividad hacia Norteamérica. Vamos a ir a una pausa en solo minutos. Solo quiero preguntarle, el Aeropuerto del Pacífico obviamente se suma a todas estas anclas que están viendo los inversionistas. Y avanzando a toda velocidad. Esta semana también hubieron reuniones importantes de funcionarios que están trabajando en ese proyecto en el sitio, hablando con todas las zonas, con todos los habitantes de la zona, el presidente de CEPA, Federico Anliker, también la ministra de Vivienda, Michelle Sol, trabajando en pro de toda la sociedad. En este caso, cuando vemos, también al principio mencionaba cómo quieren desacreditar muchas cosas que el presidente hace. De igual manera, hay gente de la oposición, medios de la oposición, que mienten y quieren desprestigiar este tipo de proyectos, pero todo el enfoque social que lleva el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, el desarrollo para que tengan proyectos de salud, para que tengan mejoramiento en sus escuelas, nuevas escuelas, para que tengan oportunidades de inversión ellos con nosotros, para que puedan desarrollarse en la agroindustria y al mismo tiempo para que puedan tener su casa como merecen, y ser parte no ajena a este proyecto, sino que ser parte de este proyecto, prepararlos para que el Aeropuerto del Pacífico sea también un medio de vida para ellos, que va a generar una enorme cantidad de empleos desde el inicio. Hablar de inversiones, hablar de empresas que se quieren venir a instalar al país, quieren generar empleos. Hablar de estas empresas o de estos países que quieren ser, de alguna manera, me atrevería a decirlo, solidarios con la visión del presidente de la República, Nayib Bukele, de querer darles oportunidad a El Salvador de poder crecer y de poder desarrollarse porque reconocen nuestro talento humano. Sin duda no se lograría si no fuera por la seguridad. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha destacado que en menos de 7 meses de haber iniciado esta guerra contra las pandillas se han obtenido resultados sin precedentes. Despertar con ese tuit del presidente de la República donde señala 0 homicidios, creo que es el primer cambio. Creo que es el título del cambio de nuestra historia en el país. Hemos dejado de llorar a nuestros muertos. Nunca imaginamos ver un titular en El Salvador que pusiera 0 homicidios en un día. Estos grandes avances en materia de seguridad, desde que yo tengo memoria, nunca vi un presidente de la República que se
los que trabajan en materia de seguridad me lo van a entender, que se pusiera de fatiga y se involucrara él en los trabajos de prevención de la violencia y al mismo tiempo en erradicar la delincuencia. Ningún gobierno había tenido una genuina voluntad y el tema de seguridad era una papa caliente que nadie quería tocar. Era un problema al cual una caja de Pandora que nadie quería resolver, nadie logró resolver e incluso inventaron 1001 estrategias y ninguna dio resultados. El resultado fue más corrupción, más incremento de grupos delictivos, el incremento de las pandillas, más extorsiones y por supuesto más sangre de salvadoreños inocentes derramadas. Ahora bien, el presidente ha sido claro, muy enfático, de que el problema de la seguridad y el flagelo de las pandillas lo vamos a derrotar. Ahora tener 180 municipios que en el año no han tenido ningún solo homicidio, eso es histórico. Definitivamente. Y la labor que se ha hecho durante estos 7 meses, los resultados que hemos visto a partir de esta fase del Plan Control Territorial, en apoyo también de la Asamblea Legislativa para que el régimen de excepción y estos digamos, esfuerzos que se hacen en materia de seguridad conjunto, PNC, Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad y también, en este caso, la Fuerza Armada, pues la gente tiene confianza. Ahora la gente confía en la Policía Nacional Civil, la gente confía en el Ejército y la gente confía en las acciones que el presidente está haciendo. Y los resultados son claros. Más inversiones, tranquilidad y seguridad en la gente, menos extorsión. Bueno, en este caso son más ingresos para los salvadoreños porque no tienen que pagar extorsiones. Entonces eso también mejora nuestra economía y el país también puede crecer, puede estabilizarse. Tenemos que invertir en seguridad. Que yo recuerdo que la Asamblea Legislativa pasada no quiso apoyar este proyecto y ahora hemos visto cómo la acción ha dado resultados porque todos lo veían de manera política. Y el presidente ha dicho, aquí no estamos viendo un tema o un factor político. Se trata de que este problema lo vamos a resolver, ya que nadie lo quiso hacer y ahora, gracias a Dios, están dando grandes resultados. Cuando el presidente dio su mensaje a la población en la Asamblea Legislativa al cumplir su tercer año de gobierno, decía, este es un momento único. Esta guerra contra las pandillas no es mía, no es solo del gobierno de la República. Esta es una guerra que debemos emprender todos los salvadoreños contra los grupos criminales que nos han arrebatado las vidas de tantos seres amados. Ver esa aprobación de la población al presidente ¿es la respuesta a ese llamado? Por supuesto, los números no mienten, las matemáticas no fallan, son exactas y vemos cómo de manera cualitativa y cuantitativa cuando se evalúa el presidente y sus acciones, más del 80% de los salvadoreños cree que el país va por el rumbo correcto y más del 90% de los salvadoreños confían en el trabajo de nuestro presidente. Entonces, cuando estas cosas demuestran que las acciones del presidente dan resultados, cuando ahora en El Salvador se habla de manera tan clara de que es el país de Latinoamérica con los índices de corrupción más bajos, eso en el pasado nos ponía con el país más peligroso de Latinoamérica y uno de los países más corruptos, compitiendo con naciones que han sido corruptas de manera ya muy digamos, repetida, ¿no? En el caso de El Salvador hay confianza, hay ese nivel de transparencia, la ciudadanía ve cómo se hace trabajo y cómo se invierte en sus impuestos en obras, al mismo tiempo cómo estas acciones, incluso ver 55,000 pandilleros tras las rejas. La ciudadanía puede respirar con tranquilidad a cualquier hora del día. Cualquier persona tiene la confianza de salir con sus hijos, de tomar un paseo, de abrir un nuevo negocio, de poner su punto de ventas. Entonces, todas estas cosas creo que llevamos un equilibrio correcto. Si bien es cierto, la política pues siempre surgen retos, pero gracias a Dios hasta el momento cada una de las acciones del presidente han sido claras, han sido positivas, ha dado resultados y los salvadoreños lo saben. Hablar del desmontaje de cerca de 200 campamentos clandestinos sin duda nos revela la situación en la que nos encontrábamos. Sobre todo, algunos sectores de nuestro país estaban en condiciones sumamente difíciles. Y si vemos el pasado y si vemos las investigaciones, incluso que cada cosa siempre sale a luz, hemos visto quiénes eran los que le daban las armas a estos grupos pandilleriles. Vemos quién era quien alimentaba económicamente a las pandillas. Y las maras
se alimentaban no solamente de las extorsiones, sino que también habían brazos políticos que los apoyaban. Ahora esto se acabó. Ahora vemos un país que vive en paz y incluso vamos por un séptimo régimen de excepción y el presidente decía, vamos a seguir en esta dinámica hasta que esto llegue a cero pandilleros en las calles y los salvadoreños podamos vivir en paz. Yo recuerdo en mi niñez cómo la gente añoraba estar en las calles, salir los niños a jugar, sentarse en su mecedora, a conversar con el vecino, y ahora nosotros vemos que las cosas vuelven a ser como soñamos. En el pasado pues siempre se anheló un país viviendo en paz, que pues en caso de mi niñez marcado por la guerra, ¿no? De 1980 hasta el año 2000, cómo el país vivió esto y posteriormente tomaron control en grupos de secuestro y también las pandillas. Ahora podemos decir que en el año 2022 el resultado ha sido que por fin tenemos un país que va al rumbo correcto y en paz. Y hablar de este rumbo correcto también nos lleva a hablar de educación. Este proyecto de Mi Nueva Escuela, que está compuesta por 6 ejes, que estuvimos conversando la semana recién pasada con el ministro de Educación, y algo a lo que usted le ha apostado muchísimo, comisionado, y usted siempre ha insistido que la educación es la base para esa transformación que deseamos. Lo que a nosotros nos motiva, primero que nada, es tener esas líneas del presidente, de entender que para que el país se transforme y cambie, tenemos que erradicar la corrupción, tiene que existir seguridad ciudadana y al mismo tiempo hacer la mayor apuesta posible en inversión para la educación. Y también el compromiso de la primera dama que se ha puesto al frente, que vela por la niñez, que vela por la juventud. Entonces eso motiva y eso también lo sabe la ciudadanía. Ellos conocen cómo se han invertido en que haya conectividad, en que se cierre la brecha digital, en que tengan equipamientos, que tengan computadoras, que tengan laptops, que tengan tablets, sus hijos e incluso los maestros, y también esfuerzos con el Ministerio de Educación. Y ahora vemos cómo este presupuesto general de la Nación deja una apuesta clara en 1.509 millones de dólares solamente para seguridad, cuando la seguridad nunca fue una prioridad. Las prioridades siempre eran otras. Pero ahora nosotros vemos cómo estas inversiones en educación son la clave del éxito para el futuro de los salvadoreños. Y no solamente hablamos de educación a nivel básico, a nivel parvularia, a nivel de bachillerato, sino que también estamos viendo pasos importantes para invertir en educación de nivel superior. Hablando con la Secretaría de Innovación, hablando con el Ministerio de Educación, trabajando en conjunto. Incluso quiero aprovechar, pues, decirle al pueblo salvadoreño de que esta misma semana damos por iniciado un proyecto con el Tecnológico de Monterrey para poder desarrollar toda la currícula y todo el programa educativo que va para la Universidad de Chalatenango, el Centro de Estudios Superiores de Chalatenango. Creemos que ha sido un sueño para nosotros hecho realidad, que una firma de una institución con tanto prestigio en América Latina como es el Tecnológico de Monterrey crea en el proyecto del presidente de la Universidad del Norte, la Universidad de Chalatenango. Entonces, hemos llegado a un acuerdo para poder trabajar juntos, para poder desarrollar este programa. Incluso cabe la posibilidad de que exista una doble titulación para que todos aquellos jóvenes que tengan sus carreras de corto tiempo puedan encaminarse en la vida productiva y tener un título con una certificación o con una titulación de TEC de Monterrey y por supuesto de nuestra universidad. Qué buenas noticias para el norte del país, sobre todo en comunidades y sectores poblacionales que jamás tuvieron una oportunidad de una educación universitaria. Y siempre en la zona rural, bueno, Chalatenango sabemos cómo fue un departamento muy olvidado, muy castigado, no solo a nivel económico, sino que también por la guerra, pero el presidente ha dicho, vamos a llevar cosas productivas, vamos a llevar el desarrollo a la zona norte, y qué mejor que una oportunidad de formación de nivel superior. Y es muy claro también los esfuerzos que hay con esta dirección del presidente a través del Ministerio de Educación para poder elaborar un nuevo perfil de profesional, porque no podemos seguir pensando en las carreras tradicionales, sino que tenemos que pensar en las nuevas oportunidades, en lo que demandan los nuevos mercados y los nuevos servicios que el mundo exige. Entonces, lo que tenemos como compromiso, y el presidente quiere dejar este legado, es tener ciudadanos formados, profesionales, capaces y con talento, que no solamente sean vistos a nivel internacional, sino que puedan emprender y desarrollarse en el país. Antes la gente se formaba y buscaba emigrar. Ahora lo que nosotros queremos es que nuestros ciudadanos
puedan desarrollarse y también dejar cosas positivas en el país. Hemos hablado de todos los proyectos, de muy buenas noticias para nuestro país, pero no quiero dejar fuera el tema de una empresa internacional que está invirtiendo en un proyecto de energía renovable en Quesaltepeque. Y usted tenía una estadística muy importante del porcentaje de energía que se genera en nuestro país. Correcto, Marisol, el 86% de la energía que se consume en el país es de fuentes renovables. Esta es una apuesta de una empresa alemana sobre el proyecto que mencionabas, que es una planta fotovoltaica de 20 megas. Eso es muy importante, es una inversión de 24 millones de dólares, lo cual permite producir energía para 160,000 hogares. Y de igual forma, este proyecto, cada una de las instituciones que tienen un nivel de competencia para poder desarrollar proyectos fotovoltaicos, para poder brindar la factibilidad, para poder brindar los permisos, ha sido muy diligente. Entonces, estas empresas y otras más quieren invertir en más proyectos como este en el país, donde vemos que por primera vez en la historia, en este hito de la historia de El Salvador, que siempre ha importado su energía, ahora por primera vez somos exportadores de energía. Entonces el proyecto fotovoltaico de esta planta Santa Rosa y Villasol, que está en Quesaltepeque, en el departamento de La Libertad, que es esta empresa alemana que es MPC Energy Solutions, empezó a desarrollarse en el mes de febrero. Desde inicio nosotros los acompañamos para poder ser facilitadores, que es nuestro trabajo. Posteriormente hicimos en el mes de agosto o julio una visita de seguimiento, y ahí es donde manifestaban cómo ellos pudieron avanzar tanto, porque la seguridad total que se vive para todos los 150 hogares que están trabajando en el proyecto y para todos los proveedores que han tenido, les ha permitido tener esa operatividad, incluso trabajar sin problemas de horarios hasta cualquier hora que eso lo permita, ¿no? Pero de igual manera, este proyecto es una nueva planta que es la primera en Latinoamérica con paneles y módulos solares bifaciales, que generan, obviamente captan la energía solar del baño directo del sol y también el efecto rebote que hace de la Tierra. Entonces, estos 24 millones de dólares, ellos tienen ya preparados otros proyectos con PPA avalados para 3 proyectos más en el país, que sumarían aproximadamente los 100 millones de dólares solamente esta empresa. Entonces, hay muchas empresas que están haciendo estas apuestas y creemos que el país se ha convertido en este referente, no solamente por ser un facilitador para estas inversiones, no solamente porque ahora van a poder construir sus plantas en tiempo récord por un tema de seguridad, sino que también va con la dinámica del presidente, de que las apuestas de la matriz energética del país sean de fuente renovable. Aquí destaca, nuevamente el papel del Ministerio de Economía, donde ponen todo el esfuerzo para que este trámite sea rápido. Adiós a la burocracia que permitía y le cerraba las puertas a tantas empresas internacionales. Bueno, si la ministra ha sido clara y todo su equipo de trabajo y también otras secretarías de la presidencia que han estado detrás apoyando estos proyectos, diferentes personas que han sido clave en sus equipos de trabajo para que 111 procesos sean en un solo proceso. Entonces, este modelo sirve para hacer negocios, sirve para que los turistas no solamente vengan de paseo, sino que también se proyecten a invertir en el país. Por ejemplo, el día de ayer, y quiero aprovechar que tuvimos el crucero de una empresa de las más grandes de crucero, que recibió el presidente de CEPA y la ministra de Turismo y el director de Migración en Acajutla, 2.400 turistas. ¿Cuántos de esos 2.400 turistas, al ver esta forma de gobernabilidad, este modelo de gobernanza del presidente, no querrán invertir con nosotros? Entonces, esto creo que es un mensaje claro, e incluso con esta empresa pues tenemos pláticas muy avanzadas sobre otros proyectos que en su momento vamos a conversar, Marisol. El Tren del Pacífico y el Aeropuerto del Pacífico, una realidad. Ya vimos un enorme avance. El presidente de CEPA vino la semana pasada y nos comentaba, esto no se va a quedar en render, como tanto señala la oposición, sino que muy pronto será una realidad para las familias salvadoreñas y para nuestra diáspora querida también. Para nosotros va a ser un gusto, primero que nada, ser parte de este equipo del presidente, ser parte de esta nueva historia y dejar ese pequeño legado, ¿verdad?, como parte de este equipo de trabajo, como servidores que somos. Y pues lo que la oposición diga, pues yo creo que al final pues el papel aguanta con lo que pongan en sus medios y ya nadie lee. Que ya nadie lee. Sí. Nos quedan 2 minutos. Comisionado, ¿qué nos espera para los
próximos meses? ¿Tendremos más sorpresas en lo que resta del año 2022? Definitivamente, El Salvador siempre hemos visto cómo se van superando nuestros retos y al mismo tiempo cómo se van cumpliendo todos estos planes basados en este faro que yo le llamo el Plan Cuscatlán, proyectos en el área educativa, el proyecto ya que va a ir en marcha de mi nueva escuela. Creo que eso va a ser algo muy importante para que el próximo año ya nuestros niños puedan ya en el año 2023 asistir a escuelas ya en este proyecto que se va a lanzar. Bueno, ya se lanzó, pero de manera oficial, pues todo lo que, la parte productiva, lo que va a beneficiar a la economía, cientos de empresas construyendo escuelas, cientos de empresas remodelando escuelas. Más de 5,000, dijo el presidente. Correcto, y de igual manera equipándolas en el tema tecnológico. Entonces, esto, cuando hablaba al principio de cerrar la brecha digital, va a permitir que El Salvador sea un referente. Ya es un referente con su modelo, pero en la hora de ejecución de que muchos están esperando, pues creo que va a dejar un mensaje para lo que falta de los últimos meses, y también para el año 2023 va a ser un año muy ocupado y un año de mucho esfuerzo para que todos estos proyectos que dan inicio pues nos van a tener al 100%. Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, ha estado esta mañana con nosotros. Me encanta recibirlo, me encanta que iniciemos un lunes así, con esta energía, con estas buenas noticias que sin duda representan más y más desarrollo para nuestro país. Gracias, comisionado. Muchas gracias a usted. Para mí es de igual manera un honor poder iniciar nuestra semana, que tenemos una semana muy activa, tenemos unos días que se vienen muy ocupados, pero hacerlo en este canal, en esta entrevista, pues es muy gratificante.